Teoría de la dependencia. Se conoce al pensamiento económico que surge a fines de la década de los 60. Intenta explicar la pobreza y el subdesarrollo en América Latina, considerando las formas que adquiere el sistema capitalista mundial. En su análisis incluyen medidas de corte keynesiano al incluir al Estado en la organización de la actividad económica como una forma de impulsar el desarrollo de la región y medidas de política económica que favorecieran a nuestros países. Establecen las diferencias entre países ricos y pobres utilizando conceptos como centro-periferia, para referirse a la relación que existe entre los países desarrollados y los subdesarrollados. Definen dependencia como la relación de subordinación de naciones independientes por medio de las relaciones de producción, convirtiéndose en naciones dependientes que aseguran la producción del capitalismo y el enriquecimiento de los países desarrollados. Proponen como una solución para disminuir esta dependencia una mayor intervención del Estado en la economía, nuevas funciones para los bancos, la industrialización y modernización por medio de la sustitución de importaciones para desarrollar el mercado interno. Comercio internacional. Las relaciones de América Latina con el resto del mundo desempeñan un papel importante en la conformación de la economía capitalista mundial. Esto explica el surgimiento de la gran industria que se establece con bases sólidas. La economía exportadora es una formación social basada en el modo capitalista de producción que acentúa las contradicciones entre los países centrales y periféricos. Se menciona que los países industrializados organizan el comercio internacional a su servicio, creando condiciones desfavorables para los bajos niveles de desarrollo. La participación de América Latina en el mercado mundial se orientó a acelerar la acumulación de capital por medio del aumento de la capacidad productiva del trabajo, es decir, el crecimiento de la producción que se generó en los países latinoamericanos fue por las empresas transnacionales, los cuales llevó a una mayor explotación del trabajador en nuestros países. Dentro de la teoría de la dependencia existe una división internacional en donde los bienes de origen agropecuario y de extracción son proporcionados por los países latinoamericanos y utilizados por los países industrializados, que a su vez se encargan de aportar la tecnología al capital. La explotación de la mano de obra de los países subdesarrollados por medio de los monopolios internacionales genera una disminución gradual de los salarios. A continuación los dejaremos con un video que nos explicará las consecuencias que nos deja el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y el Tratado de Libre Comercio entre El Salvador y Estados Unidos cumple 5 años de su entrada en vigor. Estancamiento del sector productivo, competencia desleal por parte de las empresas transnacionales, déficit comercial y desempleo son algunos de los indicadores visibles de las desventajas comerciales para el país centroamericano atribuidos a este acuerdo, según opinan analistas. Trabajan por largas jornadas. Los empleados de esta microempresa de textiles cubren horas laboriosas al día confeccionando telas para alcanzar niveles mínimos de producción y mantener su empleo. El nivel de economía del país como que no quiere caminar. Y nosotros pues que somos mediana empresa tenemos pues problemas para mantener tanto empleado.
Pequeñas y medianas empresas como esta de hilos y bordados son afectadas ante la desigual competencia y la falta de tecnología frente a las empresas transnacionales estadounidenses. El TLC fue firmado por el gobierno del presidente Antonio Saca en el año 2005 bajo el argumento de que Estados Unidos garantizaría la compra de los principales productos de exportación de El Salvador, un país de 5.8 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto que crece al 1% anual. La esencia de los mismos es proteger los intereses del capital transnacional norteamericano y además permitirles que coopten los mercados de nuestros países y así pasar a controlar los recursos naturales de estos países, como también controlar sus mercados y las instituciones. En las instalaciones del Ministerio de Economía se evalúan los efectos del tratado comercial. Las inversiones de Estados Unidos representan el 34% del total. Esto hace de El Salvador una economía dependiente, por lo tanto, sufre también sus crisis. Los países centroamericanos no negociaron en la mejor situación el tratado, hubo demasiada precipitación, se pudo haber logrado un mejor tratado, cosa que aceptan aún las autoridades norteamericanas. El Tratado de Libre Comercio ha profundizado las asimetrías entre Estados Unidos y El Salvador. Este último depende de importaciones masivas, cuenta con altas tasas de desempleo y carece de inversiones productivas, sobre todo para la pequeña y mediana empresa. Como logramos observar en el video anterior, son muchas las desventajas que tienen los países tercermundistas en relación con los países desarrollados con respecto a los tratados de libre comercio, ya que las ganancias no son iguales. Para los teóricos dependentistas, América Latina es llevada a reproducir las relaciones de producción capitalistas, así como su expansión. Este proceso en nuestro país se expresa por una acumulación fundada en la superexplotación del trabajo, y es aquí donde radica la esencia de la dependencia latinoamericana. La industrialización latinoamericana se da de distinta forma, ya que no produce para su propia demanda, sino que la producción se estructura en función de los requerimientos de mercado de los países avanzados. En la relación centro-periferia existe por parte de las naciones centrales un beneficio por medio del intercambio, mientras que las naciones periféricas se someten a las formas de producción y consumo de estas. Se señala en ella las fallas económicas de los países en vías de desarrollo. Se deben no solo a condiciones internas, sino más bien a condiciones de carácter externo y a factores de carácter estructural e histórico. Sostiene que el control económico debe generarse en forma selectiva, ya que un exceso de libertad económica favorece la concentración del poder en grupos cada vez más reducidos, dejando sin protección a los gobiernos y a la población. Para ellos, el Estado debe participar en la economía con mayor eficacia que en el pasado y con disciplina, promoviendo el desarrollo de las empresas públicas en ramas estratégicas. Consideran que el papel del Estado debe cambiar, pero no desaparecer de la vida. La dependencia
genera diferencias abismales entre los países que están en el acuerdo, cuáles son sociales, educativas y económicas. Como conclusión de equipo, concordamos que la teoría dependentista beneficia mayormente a los países desarrollados, ya que ellos deciden qué hacer con los países que se encuentran en su periferia. En la parte educativa, logramos comprender y reconocer que los modelos educativos de los países desarrollados son superiores y efectivos, ya que cuentan con las condiciones adecuadas para desarrollarlos, en comparación a los países subdesarrollados que no cuentan con los recursos.